orgullo de nuestro pueblo y con ferviente devoción, mensajeros somos todos de tu De nuevo, con un cordial saludo para todos. Hoy vamos a hablar acerca de la educación, la inteligencia emocional y los cuentos. Las acciones educativas para buscar una cultura de paz y el campo de acción incluyen educar para la paz, para los derechos humanos y la inteligencia emocional. Este tema de la cultura de la paz está compuesto por valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia, que previenen los conflictos, atacando sus causas y buscando su solución a través del diálogo entre las personas y las naciones. Vamos a tratar de definir los valores para una cultura de paz, haciendo énfasis en los valores espirituales y exponer el amor para una cultura de paz, no solamente como un sentimiento que se demuestra en las palabras y en las acciones, sino el amor como una fuerza que da vida, porque es buscar el bien del otro. En esta la visión y el propósito de vida por la paz, definimos la visión de vida como la habilidad para pensar o planificar el futuro con imaginación y sabiduría. Igualmente, el propósito de vida queda definido como la intención del individuo de hacer o dejar de hacer algo. Se refiere a la necesidad de conocerse a sí mismo para poder vivir en paz. Los seres humanos somos esencialmente espirituales porque sentimos la necesidad de preguntarnos 5 aspectos fundamentales, 5 preguntas que son sustanciales. ¿Por qué nací? ¿Por qué vivo? ¿Cuál es el significado de mi vida? ¿Por qué debo seguir adelante cuando me siento cansado y deprimido? ¿Qué hace que la vida valga la pena? Amigos, estas preguntas hay que respondérselas y todos nos las hacemos. Y se define el autoconocimiento como el conocimiento de sí mismo y la primera aptitud de la inteligencia emocional que resulta fundamental, sobre todo en estos tiempos donde la humanidad y particularmente en la sociedad donde vivimos se ve inmersa en graves situaciones que atentan contra las personas. Y las personas tienen que aprender a conocerse mejor. ¿Y cómo llegar a conocer a los demás para poder vivir en paz? Conociéndome a mí mismo. Inicialmente se plantea esta necesidad de conocerse a sí mismo para luego poder conocer a los demás. Todo eso con el propósito de convivir para alcanzar la paz. En un sentido muy real, todos nosotros tenemos dos mentes. Una mente que piensa y otra mente que siente. Estas dos formas fundamentales de conocimiento interactúan para construir nuestra vida mental. El cerebro emocional responde a un acontecimiento más rápido que el cerebro racional. El cerebro racional habitualmente no decide qué emociones deberíamos sentir. Todas las emociones son en esencia impulsos que nos llevan a actuar, programas de reacción automática con lo que nos ha dotado la evolución. Ponerse bravo es una emoción muy intensa que secuestra el cerebro. Cuando la bravura nos atrapa, hace que se nos reorganice la memoria hasta el punto de que uno puede hasta olvidarse en plena discusión porque empezó a discutir. El control de la vida emocional y su subordinación a un objetivo es esencial para poder expoliar y mantener la atención, la motivación y la creatividad. Las emociones negativas intensas absorben toda la atención del individuo, obstaculizando cualquier intento de atender a otra cosa. Dominar el mundo emocional es especialmente difícil porque estas habilidades deben ejercitarse en aquellos momentos en que las personas se encuentran en peores condiciones para asimilar información y aprender hábitos de respuesta nueva, es decir, cuando tienen problemas. Tal vez no haya habilidad psicológica más esencial que la de resistir al impulso. Ese impulso que nos va a mover siempre. Y si no dispones de unas buenas habilidades emocionales, si no te conoces bien, si no eres capaz de manejar las emociones que te inquietan, si no puedes sentir empatía ni tener relaciones estrechas, entonces da igual lo inteligente que seas, porque no vas a ir muy lejos.
Las personas con habilidades emocionales bien desarrolladas son más propensas a ser efectivas en su vida porque dominan los hábitos de su mente, que son los que fomentan su propia productividad. Las personas que no pueden controlar su vida emocional mantienen luchas internas que sabotean su capacidad de trabajar con atención y una mente limpia. En el mejor de los casos, el coeficiente intelectual parece aportar tan solamente un 20% de los factores determinantes del éxito. La inteligencia académica no ofrece la mejor preparación para la multitud de dificultades o de oportunidades a las que debemos enfrentarnos a lo largo de nuestra vida. Miren, la infancia y la adolescencia constituyen una auténtica oportunidad para asimilar los hábitos emocionales fundamentales que gobernarán el resto de nuestras vidas. El autocontrol emocional, retrasar la gratificación, reprimir la impulsividad están detrás de cualquier tipo de logro. Las emociones descontroladas pueden hacer a personas inteligentes parecer que son unos estúpidos. En un mundo tan cambiante, encontramos que la flexibilidad, la posibilidad de adaptarse al cambio, es más importante que la experiencia, porque el logro real no depende tanto del talento como de la capacidad de seguir adelante a pesar de los fracasos. Es la capacidad de levantarse aunque fracases. Para tomar una buena decisión, entonces, tenemos que aplicar sentimientos a los pensamientos. Recordemos que la creencia básica que conduce al optimismo es que los contratiempos y los fracasos se deben a las circunstancias y siempre podremos hacer algo para cambiarlas. La toma de decisiones no es un proceso puramente racional, porque el cerebro escucha, integra todas las partes del cerebro, tanto el cerebro primitivo, el cerebro emocional y el cerebro racional, y las une a todos para tomar decisiones acertadas. Incluso en las decisiones más simples también influye la emoción. Las emociones perturbadoras y las relaciones tóxicas han sido identificadas como factores de riesgo que favorecen la aparición de algunas enfermedades. Ayudar a las personas a manejar mejor sus sentimientos perturbadores, la bravura, la ansiedad, la depresión, el pesimismo, la soledad, es una forma de prevención de enfermedades. Puesto que los datos demuestran que la toxicidad de estas emociones, cuando se cronifican, equivale a la toxicidad de fumar. Ayudar a las personas a gestionar estas emociones mejor podría potencialmente tener un beneficio médico tan grande como conseguir que los fumadores abandonen el cigarro. La tensión emocional prolongada puede obstaculizar las facultades intelectuales del niño, del joven y dificultar su capacidad de aprendizaje. El logro real no depende tanto del talento como de la capacidad de seguir adelante a pesar de los fracasos. Te caes y te vuelves a levantar. ¿Cuántas veces? Todas las veces que sean necesarias. El buen desempeño de un niño en la escuela depende de lo más básico de todos los conocimientos, cómo aprender. Se han descubierto 7 ingredientes cruciales relacionados con la inteligencia emocional. 1, confianza en sí mismo y en los demás. Curiosidad, intencionalidad, o sea, el deseo de tener un impacto, el autocontrol, la conexión con los demás, la capacidad de comunicar y la habilidad de cooperar con los demás. El respeto y el amor no solo pueden despejar la hostilidad del seno del matrimonio, sino también de todos los demás ámbitos de nuestra vida. El liderazgo no tiene que ver con el control de los demás, sino con el arte de persuadirlos para colaborar en la construcción de un objetivo común. Cuando uno se conoce a sí mismo, uno es capaz de reconocer un sentimiento de bravura, de alegría. Eso es la piedra angular de la inteligencia emocional. El autodominio exige autoconciencia, mucho más que autorregulación. Y estos son componentes clave de la inteligencia emocional. Amigos, no permitamos que el ruido de las opiniones ajenas silencien tu voz interior. Y lo que es más importante, ten el coraje de hacer lo que te dicte tu corazón y tu intuición. De algún modo, ya sabes aquello en lo que realmente quieres convertirte. La empatía
siempre entraña un acto de autoconciencia. Es importante a la hora de educar, enseñar a nuestro hijo a escuchar su voz interior, ya que cuando tomen decisiones, éstas les produzcan una paz interior. Es importante invitar a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a conocer su mundo emocional y ponerle nombre propio a sus emociones, porque este va a ser el primer paso para conseguir gestionar las emociones de una manera positiva. El arte de las relaciones se basa en buena medida en la habilidad para relacionarnos adecuadamente con las emociones ajenas. La compasión se levanta sobre la empatía, que a su vez requiere prestar atención a los demás. Si nosotros estamos muy absortos en nosotros mismos, no nos vamos a dar cuenta de los demás y vamos a seguir nuestro camino indiferentes al sufrimiento de los demás. La capacidad de expresar los propios sentimientos es una habilidad social fundamental. Existe una serie de claves para fomentar la empatía en nuestros hijos, en nuestros alumnos, y existen enormes beneficios que tienen que hacerlo. Previene conductas violentas. Cuando nosotros fomentamos la empatía en nuestros hijos, previene las conductas violentas. ¿Por qué? Porque empiezas a entender al otro, mejora la valoración en el mundo laboral, ayuda a realizar trabajos en equipo, mejora la comunicación con los demás. Si quieres que tus hijos lleven una vida sana, completa y que sepan escucharse y tomar buenas decisiones, hay que educar con inteligencia emocional. Y para conseguirlo tenemos unas herramientas muy buenas que están al alcance de todos. Ahora tenemos que disponernos a aprender. Y en este programa les vamos a enseñar varios puntos que, si los pones en práctica, van a ir muy bien. Y de eso quiero hablar a este respecto sobre los cuentos. ¿Saben por qué? Porque los cuentos son unos medios para educar la inteligencia. Y les voy a contar la historia, no el cuento, porque el cuento es una invención y la historia es un hecho real. Era el año 1794. ¿Ok? Pónganse en 1794. Un muchachito de 9 años le van a extirpar un tumor en una intervención quirúrgica y, por supuesto, en 1794 no habían descubierto las anestesias químicas para controlar el dolor. Todo lo que se le ofrecía al niño y a los niños era un cuento. ¿Y por qué un cuento? Porque el cuento lo ayudaba a distraer su atención. Le explicaron una historia a este niño que era tan fascinante que cuando terminó la operación aseguró que no había sentido ningún tipo de molestia. ¿Es posible que un relato pueda ser tan poderoso? Bueno, en este caso para ese niño sí lo fue, porque 18 años más tarde el niño le entregó al editor, a uno de los editores de su ciudad, uno de sus propios cuentos. Ese muchacho se llamaba Jacobo Grimm y su historia se titulaba, que a que no saben, Blancanieves. Al cabo de unos años, Jacobo Grimm llegó a ser el autor de cuentos de hadas más famoso del mundo y sus relatos todavía hoy se continúan transmitiendo por tradición oral y están impresos en libros. Hay palabras que han sido siempre mágicas, lo son y lo serán, y que abren el espacio de muchos cuentos, como estas con las cuales Grimm empezaba sus cuentos diciendo, érase una vez. Al escucharlas, nosotros nos sentimos subyugados por la emoción de entrar en un mundo mágico, fantástico, legendario, misterioso, que cautiva nuestra atención y nuestra imaginación y que nos arranca de la monotonía cotidiana y abre las puertas a un mundo donde todo es posible. El vínculo que se establece entre el transmisor, o sea, el que cuenta el cuento, y el oyente, el que lo escucha, se remonta a los orígenes de la humanidad. Siempre ha habido cuentos. En algún momento del pasado, en algún lugar remoto, alguien empezó a explicar historias y desde entonces han formado parte de la sociedad humana. Por ejemplo, en el Tíbet, que es un lugar donde está aislado de todo, la narración de historias se convirtió en el medio para transmitir enseñanzas morales.
Tradicionalmente, las abuelas asumían el rol de explicar, sentados frente a una hoguera, historias populares al resto de la familia. De esta manera, transmitían los conocimientos de la historia del país, de los valores de su sociedad, a las generaciones más jóvenes. Entre los aborígenes australianos, por ejemplo, sigue existiendo la figura del contador de cuentos. Recordemos por un momento nuestra infancia. Alguien les contaba cuentos. En ese momento había apuros, había falta de tiempo, se estaba perdiendo la magia de contar cuentos y cuyo significado a veces no comprendíamos porque lo esencial era el contacto, la voz, la mirada. En ese momento estaban aliados en un momento hasta que pudiéramos decir amoroso entre el niño y quien le contaba el cuento. Había alegría, había paz y la mamá o el papá o la abuela mientras leían o nos abrazaban o estábamos inmóviles, expectantes. Su voz cambiaba de registro según la situación o la emoción que estuviera viviendo el personaje, provocando en nosotros la misma emoción vivida desde una cierta distancia, avivando la curiosidad de qué iba a pasar y permitiendo imaginar lo que ahí podía pasar. Estos encuentros emocionales son insustituibles, porque la palabra se convierte en la transmisora de afectos, no solamente de contenidos, sino la palabra recupera lo que llamas el poder que le corresponde como reina de la imaginación. Primero fue la magia de la escucha, una actividad que no es pasiva, como alguien puede suponer, sino que mueve la mente y el corazón al mismo tiempo. Después llegó la palabra, permitiendo a los niños, a las niñas, expresarse e inventar historias, y después llegó la palabra escrita, el acceso a un nuevo mundo lleno de misterios y emociones. Por eso, la lectura de cuentos abre un espacio para compartir emociones, genera espacios emocionales interesantes, donde todos los seres humanos podemos comunicarnos, ya que el lenguaje del corazón es un idioma universal que va mucho más allá de las palabras. Cuando a la palabra se le une la emoción, ya tenemos un binomio perfecto que garantiza el poder extraer de la lectura todo su potencial. Sin embargo, eso solamente es posible cuando se comprende lo que se lee. Una lectura mecánica no es entonada. Por lo tanto, no está indicando que el alumno, que el oyente, no sienta ni comprenda lo que está leyendo. En cambio, cuando el lector siente, el lenguaje se convierte en música, con un ritmo, una melodía, unas pausas, y las palabras se convierten como si fueran notas musicales que bailan sobre un papel. Una vez que ya somos dueños de los significados, cuando las palabras unidas forman situaciones emocionantes y cuando somos capaces de viajar con la mente a la mente de los personajes, comienza otro tipo de magia, la magia de leer y salir de uno mismo para ser otro. La magia que nos hace contener la respiración mientras avanzamos rápidamente para llegar al desenlace, no importando el número de páginas ni las horas de lectura. Hay que continuar, hay que saber qué es lo que va a pasar. A partir de ese momento, nos convertimos en especie de prisioneros voluntarios de un libro que nos atrapa y del que no queremos liberarnos. La lectura ayuda a crecer, a conocer nuestras emociones más intensas, a desarrollar la visión interior, a través de la cual se despiertan nuevas áreas en nuestro cerebro. Y aquí comienza su función como elemento de educación emocional, una de sus misiones más sagradas. Miren, cuando los niños escuchan cuentos y más tarde aprenden a leer, se les abre la mente a modo de abanico desplegado y aprenden a descubrir 1000 mundos soñados por otras personas, 1000 formas de vivir fuera de la propia vida, accediendo con esto a una mirada más amplia sobre la realidad y generando una comprensión y una empatía que les capacita para ser más abiertos y más tolerantes. Entonces, amigos, la función del cuento, ¿cuál es? Miren, leer es encontrar la vida a través de los libros y gracias a ello comprenderla y vivirla mejor. Es atreverse a sentir todo tipo de emociones que están a la vuelta de la página esperando al lector. Los cuentos tienen diferentes lecturas y diferentes funciones. Quizás la primera es alimentar esa función más
mágica que satisface y estimula nuestra imaginación y fantasía, cualidades de las que andamos muy necesitados en un mundo cada vez más materialista y tecnificado. Pero esta función no agota sus potencialidades, porque la característica esencial de los cuentos es la multiplicidad de niveles en los que puede entenderse y su enorme capacidad para adaptarse a diferentes momentos de desarrollo, edad, cultura, situación y puntos de vista del lector o del que escucha, de tal modo que cada persona interpretará las historias de acuerdo a su capacidad de comprensión, a sus necesidades e intereses del momento. Otra segunda función, no menos importante del cuento, consiste en proporcionar personajes, situaciones, intrigas que satisfacen nuestra necesidad lúdica de evasión de la realidad. Todo relato tiene una función de entretener, divertir y a veces hacernos sonreír con sus historias. Pero existe una tercera función fundamental relacionada con el tema de lo que estamos hablando, que es la intención de casi todos los cuentos de transmitir una enseñanza moral, de proponer conductas éticas y en ocasiones ofreciendo las consecuencias de un actor poco ético. En este caso, el argumento permite escenificar unos determinados valores mediante situaciones en las que los personajes deben decidir cómo actuar, obteniendo recompensas si su conducta es la adecuada o, por el contrario, consecuencias desafortunadas. Es importante comprender que en este caso la posible moraleja se debe intuir, no hacer explícita, a no ser que la madurez del lector o del auditorio así lo recomiende. Cada cuento debe dejar un rastro en el pensamiento, como un recuerdo que a modo de imagen o final pueda ayudar a comprender lo que el cuento representa y quiere transmitir. La mayoría de los cuentos populares que han llegado hasta nosotros han sido utilizados para transmitir valores morales perennes, porque la verdad ética entra en nuestra conciencia más fácilmente si va acompañada de una historia sencilla, llena de simbolismo y personajes cercanos. Existe también una cuarta función importante, que es la función espiritual. Las tradiciones espirituales de todos los tiempos han recurrido a parábolas, a cuentos y los relatos con el fin de trascender la mente lógica y tocar el alma. En este caso, la intuición es la que toma la batuta, porque no se pretende tanto llegar al razonamiento o al discurso, sino a la comprensión de verdades y valores universales. Miren, cuando se trasciende la dimensión de la mente racional, la verdad llega directamente al corazón, saltándose todas las barreras, todos los filtros que buscan distorsionar la verdad. Esto es así porque la mayoría de las verdades metafísicas, éticas, filosóficas, no pueden ser explicadas utilizando el lenguaje convencional. Sin embargo, una simple parábola, una anécdota, una alegoría, un ejemplo, una leyenda, son capaces de explicar en su aparente simplicidad los misterios más insondables y las verdades más elevadas. Por eso muchos psicólogos y psiquiatras trabajan con los relatos de sueños, buscando los arquetipos ocultos a menudo en las descripciones de sus pacientes y utilizándolos como señales que le guiaban a través del laberinto de su mente. Por otra parte, una particularidad esencial de estas historias es que pueden ser comprendidas hasta por el más ignorante de las personas, con lo cual la verdad se hace accesible a todos los públicos. Algo imposible si se transmitiera por canales más elaborados que solamente entenderían algunos pocos. Es más fácil aceptar la verdad cuando ésta se expone en forma de historia cautivadora y entretenida, porque el placer que ocasiona su lectura o su audición derriba nuestras barreras, nuestras resistencias y nuestros propios condicionamientos. Una quinta y última propiedad de los cuentos es lo que podríamos denominar su función terapéutica, que consiste en un curioso fenómeno
comprobado por nuestra experiencia. Quizás un día, cuando tengamos un problema, una situación difícil que requiere una decisión complicada, algún cuento surgirá en nuestra memoria desde las profundidades del inconsciente y saltará en nuestra conciencia, transmitiéndonos una solución a nuestro dilema, hasta el punto que nos parecerá ser protagonistas de ese relato que ha aparecido de forma casi milagrosa, porque tendremos la sensación de que el cuento se ha hecho para nosotros y que su enseñanza encaja perfectamente con nuestra situación vital. Este es el punto en que el cuento se comprende verdaderamente, porque entonces lo estamos viviendo en nuestra propia carne y de esta experiencia sale el verdadero conocimiento. Amigos, vamos a hacer aquí un corte en esto tan interesante de los cuentos y de la inteligencia emocional. Todo esto que estamos aprendiendo, vamos a profundizarlo un poco más. Ya regresamos. De mis héroes que me vieron crecer, del ninja que un gran líder fue, hasta el pirata que rompe la ley. Si me preguntas a mí, de ellos aprendí que hay personas que harán que puedas observar fantasmas. Toda su esperanza será mi esperanza. Mi camino es no voy a faltar jamás a mi palabra. Puedes hallar bondad en tu interior. Navega siempre aunque te diga adiós. Adiós. Quiero dejar de ser algo que no soy. Puede estar lloviendo aun con cielo despejado. Quienes aún te quedan debes averiguarlo, porque ellos estarán siempre a tu lado. Si un niño elegido fuiste alguna vez, jamás lo dejarás de ser. Primera corriente a la derecha, sube recta hasta Skype. Regresa ya a la forma humilde que mereces. Si eres orgulloso puede terminar tu suerte. Amigos pueden ser tu familia y deben estar juntos siempre. Algún día el mar veré, si entrego mi corazón lo lograré. Sigue estudiando, cruza hoy el cielo azul. Momanta, y no te preocupes, te abrazaré con un garchú. Hay una cama en mí, cree en el tú que siempre ha creído en ti. De ellos aprendí. El futuro que guiará tu vida se construye con pequeñas nociones del día a día. Busca en mi bolsillo, te ayudaré a conseguirlo. Tus manos no son para matar, sino para ayudar a vivir más. Los cuentos constituyeron una herramienta de la psicoterapia popular que se interesó por los conflictos psíquicos mucho antes que la psicoterapia llegara como disciplina científica. Son como pinturas verbales que facilitan la comprensión de los procesos personales y despiertan la intuición. Las historias tienen mucho en común con los medicamentos. Cuando lo aplicas en el momento oportuno y de la forma correcta, un cuento puede llegar a ser el eje del trabajo terapéutico y provocar cambios de actitud y de comportamiento tal y como lo hemos podido comprobar muchas veces. Por el contrario, erróneamente dosificados con una falsa palabrería moralizante, su aplicación puede llegar a ser muy peligrosa. También puede suceder que al escuchar algún relato se abran puertas y ventanas a nuestra mente para ver con una nueva mirada y comprender con un nuevo entendimiento las cosas que nos suceden a nosotros, experimentados por otros, lo que nos da la posibilidad de ver el problema o el suceso desde una perspectiva más amplia a través de las vivencias de los personajes. Asumir la vida como un gran relato nos ayuda a vivir de manera menos dramática esa cantidad de situaciones con las que día a día nos estamos sorprendiendo, como si fuera un viaje de autodescubrimiento en el que todos tenemos la obligación de embarcarnos. Al entrar en contacto con el mundo interior del escritor, estamos leyéndonos a nosotros mismos. ¿Sabes por qué? Porque los cuentos provocan resonancias, sentimientos, recuerdos que ayudan a manejar la existencia con mayor madurez y mayor calma. Es por eso un material valiosísimo para el desarrollo personal y la mejora de la convivencia entre las personas.
Los cuentos, en definitivo, transmiten valores sin ser lecciones, enseñan sin dar consejos y orientan y guían al lector en la gran aventura del vivir cotidiano. Todas estas funciones están como semillas de conocimiento sobre uno mismo y sobre el mundo, tan dormidas en los libros, esperando que alguien las despierte. Miren qué cosa tan bonita. Las bibliotecas en Egipto, en el tiempo de los faraones, se llamaba el tesoro de los remedios del alma, porque en ella se decía que se curaba la ignorancia, que es la más peligrosa de todas las enfermedades y el origen de las demás. Los cuentos sirven para dormir a los niños, para despertar a los mayores y se han utilizado desde la antigüedad inmemorial como portadoras de conocimiento e instrumentos de comprensión. Las emociones están presentes en las vivencias diarias y afectan a nuestro estado de ánimo, influyendo decisivamente en nuestra conducta y en la manera en cómo nos relacionamos con los demás. Pero quisiéramos hablar de las emociones porque los cuentos despiertan emociones. ¿Y qué son las emociones? Hay que educar las emociones. ¿Cómo se educan las emociones? ¿Qué papel juegan los cuentos en todo este proceso? Porque, repito, los cuentos producen emociones y tenemos que aprender a manejarlos. Hay muchos descubrimientos científicos sobre el procesamiento de las emociones que demuestran la importancia de conocer el mundo emocional para posibilitar al ser humano un nivel adecuado de bienestar, tanto físico como mental. Ya se sabe que ser inteligente no garantiza el éxito en la vida ni facilita la felicidad. Son otras habilidades emocionales y sociales las que nos ayudan a conseguir estabilidad emocional y mental, satisfacción en nuestras relaciones y adaptación al entorno. Esta es una tarea a la que los padres y maestros se deben enfrentar juntos para poder desarrollar en sus hijos, en sus alumnos, una serie de habilidades emocionales que les resulten útiles en todos los ámbitos de su vida, presente y futura. Y esas habilidades se pueden aprender a través de los cuentos. Miren, no hay mapa, no hay guía para recorrer este territorio, pero hay pistas que son capaces de indicarnos por dónde transitar y cómo orientar de forma adecuada a nuestros alumnos. Si la educación se orienta hacia el desarrollo integral del ser humano, debería atender de forma equilibrada tanto su dimensión cognitiva como su dimensión emocional. Sin embargo, constatamos que hay un déficit en los aspectos relacionados con la educación de las emociones que se debería abordar en todas las etapas educativas, comenzando preferentemente en la educación infantil. Es que el mundo de las emociones es un territorio muy difícil de explorar si no se cuenta con materiales adecuados y sobre todo con una gran dosis de delicadeza y respeto, aspectos que son imprescindibles cuando nos acercamos al mundo interior del niño. Pero vuelvo a preguntarme y a preguntarles, ¿qué son las emociones? Las emociones las podemos definir como una reacción que se vivencia como una fuerte conmoción del estado de ánimo y generalmente va acompañado con expresiones faciales, expresiones físicas y surge como una reacción a una situación externa concreta. También puede provocar una información interna al propio individuo. Las emociones son fenómenos multidimensionales que están caracterizados por 4 elementos. El elemento cognitivo, o sea, cómo se llama, qué significa lo que siento. El elemento fisiológico, qué cambios biológicos experimento. El tercer elemento es el elemento funcional, hacia dónde dirige cada emoción mi conducta. Y el cuarto elemento es el elemento expresivo, a través de qué señales corporales se está expresando. Miren, las emociones son alteraciones súbitas, rápidas, intuitivas de nuestro estado de ánimo que experimentamos casi sin darnos cuenta. Es una reacción que se vivencia como una fuerte conmoción y que nos impulsa a actuar de una determinada manera. Generalmente las emociones van acompañadas, repito, de expresiones faciales, motoras, cambios en el tono de la voz, determinadas reacciones fisiológicas.
La experiencia emocional implica también una excitación fisiológica en un grado de intensidad diferente en cada persona y de acuerdo también al estímulo que lo provoque. Cada vez que sentimos una emoción al torrente sanguíneo le llegan hormonas diferentes. Por esta razón, las emociones influyen en nuestro cuerpo y por consiguiente en nuestro estado de salud. Las emociones pueden ser provocadas por situaciones externas, por informaciones internas de la propia persona. Los estímulos externos son fácilmente observables, pero los internos no. Un recuerdo, por ejemplo, puede hacer que nos sintamos tristes, pero aunque los demás se den cuenta de lo que sentimos, no saben por qué fue provocado. Podemos clasificar las emociones en positivas y negativas en función de cómo nos hacen sentir. Las emociones positivas nos proporcionan bienestar, seguridad personal, como por ejemplo la alegría, la calma, el amor. Y las emociones negativas son aquellas que nos producen un estado de tensión, de negatividad, de disgusto, de insatisfacción personal, como son el miedo, la ansiedad, la tristeza. Las diferencias individuales en la vivencia de las emociones tienen dos orígenes, la herencia y el miedo. La interacción entre ambos es lo que configura las experiencias emocionales de las personas individuales. La herencia produce unos esquemas de comportamiento emocional que quedan reflejados en lo que llamamos temperamento. Sin embargo, la influencia del entorno es fundamental, sobre todo en los primeros años de vida y en el ámbito familiar, lo que va configurando el carácter particular de cada persona. Por eso, la educación emocional proporciona experiencias y vivencias a los hijos, a los alumnos, que modelan su tendencia genética y le ofrecen recursos para aprender a conocer y manejar sus propias emociones. Las personas vamos configurando esquemas emocionales basados en parte en nuestras experiencias a lo largo de la vida y en parte en el temperamento. Y estos esquemas constituyen la esencia de las diferencias individuales y en esto se basan los estilos de respuesta emocional que caracterizan a cada persona. Esto lo podemos observar todos los días en nuestros propios hijos, en el salón de clase. Lo que a un alumno le asusta, a otro le fascina y le parece un reto interesante. Lo que a uno lo pone bravo, a otro le produce tristeza. La propuesta que uno le hace protestar, a otro le produce la más absoluta apatía. Las emociones cumplen muchas funciones y muy variadas y se pueden resumir en 7 apartados. Primero, las emociones sirven para defendernos de estímulos nocivos, o sea, que son los enemigos, o acercarnos a estímulos placenteros o recompensas, como por ejemplo el agua, comida, juego, que mantengan en nosotros la supervivencia. En este sentido, las emociones son además motivadoras, es decir, nos mueven o empujan a conseguir lo que es beneficioso para cada persona y la especie a evitar lo que es dañino. En segundo lugar, las emociones hacen que las respuestas del organismo, es decir, nuestra conducta ante los acontecimientos de placenteros o no placenteros, sean polivalentes y flexibles. Son reacciones que ayudan a encontrar no una sola respuesta fija ante un determinado estímulo, como es el reflejo, sino que bajo la reacción general de alerta, el individuo escoge la respuesta más adecuada y útil entre todo el repertorio posible. Nosotros no podemos prever cómo vamos a reaccionar si nos intentan asaltar, por ejemplo, porque aunque hayamos tenido ya una experiencia de ese tipo, las circunstancias pueden ser diferentes, lo que nos lleva a reaccionar de formas distintas. Si en un primer asalto dimos todo el dinero al atracador, igual ahora nos negamos a ello o incluso somos capaces hasta de agredir al atracador, salir corriendo, gritar. De esta manera, las emociones y los sentimientos tienen una gran versatilidad sobre la conducta y ello es de más utilidad para la supervivencia de cada persona y de la especie. En tercer lugar, las emociones sirven a las funciones de los puntos anteriores, alertando a la persona como un todo ante un estímulo específico. La reacción emocional incluye la activación de múltiples sistemas cerebrales, el sistema reticular atencional, mecanismos sensoriales, motores, procesos mentales, endocrinos, activación suprarrenal medular, cortical,
aspectos metabólicos como la glucosa, los ácidos grasos y en general la activación de muchos de los sistemas y aparatos del organismo cardiovascular, respiratorio, con el aparato locomotor y el músculo estriado como centro de operaciones. En cuarto lugar, las emociones mantienen la curiosidad y con ello el interés por el descubrimiento de lo nuevo. Así ensanchan el marco de seguridad para la supervivencia de la persona y la llevan a explorar lo desconocido. En quinto lugar, las emociones sirven como lenguaje para comunicarse unos individuos con otros, de la misma especie o de diferentes especies. Es una comunicación rápida, efectiva. En el ser humano, el lenguaje emocional es un lenguaje básico entre los miembros de una misma familia o entre los miembros de una sociedad determinada. Esto además crea lazos emocionales que pueden tener claras consecuencias de éxito tanto para la supervivencia física como para la supervivencia social. En sexto lugar, las emociones sirven para almacenar y evocar memorias de una manera más efectiva. A nadie se le escapa que todo acontecimiento asociado a un episodio emocional, tanto si este tuvo un matiz placentero o de castigo debido a su duración o significado, permite un mayor y mejor almacenamiento y evocación de lo sucedido. Y esto tiene claras consecuencias para el éxito biológico, así como para la parte social del individuo. Y en séptimo lugar y en último lugar, las emociones y los sentimientos son mecanismos que juegan un papel importante en el proceso de razonamiento. Los conceptos abstractos creados por el cerebro, los procesos cognitivos en general, se crean en las áreas de asociación de la corteza cerebral con información que ya viene impregnada de un colorido emocional, con la etiqueta también de lo bueno o lo malo. Se piensa ya con significados emocionales, gratificantes, dolorosos, alegres, tristes, y de ahí, sobre esa base, la emoción juega un papel fundamental en la toma de decisiones conscientes por la persona. Todo esto nos lleva a que las emociones son como los pilares básicos sobre los que descansan casi todas las funciones del cerebro. Las emociones nos mueven hacia aquello que se evalúa como agradable y nos apartan de lo que nos resulta aversivo, adquiriendo un papel fundamental en la toma de decisiones y la solución de conflictos. Así, las reacciones emocionales resultan de especial utilidad cuando nos enfrentamos a información variada e incompleta, a situaciones demasiado difíciles como para ser resueltas exclusivamente a través de razonamientos. De hecho, las emociones parecen tener la capacidad de modular la actividad del resto de las funciones cognitivas, pudiendo llegar incluso a tomar un papel dominante en la estructuración de los procesos cognitivos. Hoy en día se acumulan evidencias de que nuestras emociones vuelven a esculpir el tejido de las neuronas, apoyándose en intuiciones también. En situaciones de estrés excesivo, por ejemplo, o de miedo intenso, el juicio social y el desempeño cognitivo sufren mediante la concesión a los procesos neuronales de la regulación de las emociones. Algo de estrés es esencial para enfrentar los desafíos, pero pasado un cierto nivel, tiene el efecto completamente opuesto. En cuanto a las emociones positivas, uno de los impulsos más potentes para motivar a la gente a aprender es la iluminación que viene con el aprendizaje de nuevos conceptos, y el cerebro responde muy bien a esto. Una meta principal de la educación temprana debería ser la de asegurar que los niños tengan la experiencia de iluminación lo antes posible y que se den cuenta de lo placentero y lo agradable que puede ser el aprendizaje. Hay una competencia socioemocional en el proceso de la lectura y de la escritura. Hay quienes defienden de manera comprensible y explícita el nexo entre la lectura y la inteligencia emocional. Eso afirma que si la lectura sigue teniendo sentido para numerosos niños, jóvenes, adolescentes y adultos, es porque lo consideran un medio privilegiado de elaborar su mundo interior y en consecuencia establecer una relación con el mundo exterior. Para ser emocionalmente inteligente es necesario una educación emocional.
Esa educación emocional es un proceso educativo continuo, permanente, que busca potenciar el desarrollo emocional como un complemento indispensable del desarrollo cognitivo, constituyendo los elementos esenciales para el desarrollo de la personalidad integral. Pero los sentimientos y las emociones son medios con los que el ser humano se relaciona afectiva y emocionalmente con su entorno. Por eso es necesario aprender a expresarlos adecuadamente. Los relatos, los cuentos, nos permiten observar ese arco iris de relaciones que es la vida con los otros y enseñan también a convivir y a sentir la interdependencia. Tengamos presente que la primera lección emocional que todos hemos recibido se da a través del rostro y de la voz de nuestra madre. Aunque el bebé no comprenda las palabras, sí entiende la emoción que acompaña el tono de voz. Es importante aprender a contar cuentos a los niños desde bien pequeños, y es importante contarlos con mucha entonación y mímica. Desde este encuentro efectivo va a surgir la curiosidad de mirar un cuento y sus dibujos, mientras un adulto va traduciendo su significado. Después llegará el momento de la autonomía, en el cual la persona libremente toma un libro entre las manos y se sumerge en otro mundo. La persona puede aprender a ser emocionalmente inteligente, y ese proceso se desarrolla mediante una adecuada educación emocional. Desarrollar la inteligencia emocional se nos presenta como un objetivo educativo de primer orden, para lo cual contamos con muchas herramientas, y una de ellas es los cuentos, como venimos diciendo. Las competencias emocionales son conjuntos de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes que nos llevan a nosotros a comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales. Necesitamos señalar que estas competencias no son cualidades innatas, sino son habilidades aprendidas, y cada una de ellas aporta una herramienta básica para potenciar la eficacia. Hay personas, médicos, estudiosos, que hablan del término analfabetismo emocional para designar la carencia de estas habilidades, y subraya la importancia de comenzar a educar las emociones en la escuela desde la etapa infantil hasta la universitaria. El objetivo de la educación emocional es sumamente importante. La educación emocional se puede centrar en el desarrollo de 4 competencias. Primero, la conciencia emocional, que es esa capacidad de reconocer un sentimiento en el mismo momento en el que aparece. Y esto constituye la piedra angular de la inteligencia emocional. El niño no posee un conocimiento emocional innato de las situaciones y los conflictos. La percepción de nuestras propias emociones implica saber prestar atención a nuestro propio estado interior. Por eso estamos poco acostumbrados a hacerlo. Es preciso aprenderlo desde pequeño. También es importante evaluar su intensidad. Es preciso detectarlos en el momento en que aparecen con poca intensidad al principio, para ser capaces de controlarlos sin esperar a que nos desborden. El segundo paso es aprender a identificar y a poner nombres correctamente a cada uno. Los cuentos satisfacen y enriquecen la vida interna de los niños y jóvenes. Leer ayuda a imaginar. Imaginar ayuda a comprender nuestra realidad. Supone entrar en el silencio y aprender a mirar hacia adentro. Entonces, el lector aprende a diferenciar las emociones que le produce lo que lee, y eso va configurando sus gustos y sus preferencias lectoras. Las historias no solamente muestran lo que somos, sino lo que podemos llegar a ser, y nos van abriendo los ojos para mirar más allá de nuestras pequeñas y limitadas vidas, y muestran las posibilidades de realización que se ofrece a los seres humanos. El cuento puede convertirse en el más precioso instrumento de liberación de la mente humana, una fuente inagotable de estimulación creativa, un tesoro de experiencias que enriquecen nuestras vidas, pero sobre todo un espejo. El espejo que nos dice cómo somos en realidad, porque al leer el cuento casi siempre nos encontramos a nosotros mismos.
Pienso que la lectura no es comparable con ningún otro medio de aprendizaje y de comunicación, porque la lectura tiene un ritmo propio, gobernado por la voluntad del lector. La lectura abre espacios de interrogación, de meditación, de examen crítico, es decir, de libertad. La lectura es una relación con nosotros mismos y no únicamente con el libro, con nuestro mundo interior a través del mundo que el libro va abriéndonos. Es importante que sepamos que la capacidad que nos permite controlar la expresión de nuestros sentimientos y emociones y adecuarlos al momento y al lugar es sumamente importante. Eso es lo que se llama la regulación emocional. Por control emocional no entendemos ahogar ni reprimir nuestras emociones, sino regularlas, controlar o eventualmente modificar estados anímicos y sentimientos. Cuando estos son inconvenientes en una situación dada, los reprimimos, pero cuando son positivos, pues los aumentamos. Un aspecto importante del autocontrol lo constituye la habilidad de moderar la propia reacción emocional a una situación, ya sea esa reacción negativa o positiva. Por ejemplo, no sería conveniente expresar excesiva alegría ante otras personas, colegas o amigos que están pasando en ese momento por situaciones problemáticas o situaciones desagradables, porque hay que ser un poco empático, hay que comprender al otro también. Y para poder controlar las emociones, es muy positivo tomar conciencia de los cambios corporales que se producen al experimentar cada una de ellas. De esta manera nosotros vamos a ser conscientes de en qué momento se detectan señales de alarma que nos avisan de una posible explosión emocional. Los cuentos son los que enfrentan al lector con conflictos y le ayudan a ver las consecuencias de sus actos. Es importante esto, porque toda acción tiene una consecuencia y a menudo en la vida una expresión de emociones descontrolada tiene consecuencias muy negativas, dañan a las personas que tenemos alrededor. La expresión adecuada de lo que sentimos mejora la convivencia y hace que seamos personas más respetuosas unas con las otras. Esta competencia nos ayuda a controlar la impulsividad, a demorar la gratificación, a tolerar la frustración. Estos son aspectos imprescindibles para manejar adecuadamente las situaciones que la vida va presentándonos. En muchos cuentos sentimos emociones muy fuertes, como por ejemplo el miedo, y podemos aprender a controlarlo desde una distancia de seguridad y por eso permiten el entrenamiento del autocontrol. Se ha podido comprobar experimentalmente que aquellos alumnos, aquellos hijos que han sido entrenados en habilidades de autocontrol emocional obtienen un mejor rendimiento en el mundo académico y en el mundo de su vida social en general. La autonomía emocional es un conjunto de habilidades características relacionadas con la autogestión emocional y el objetivo de esto es evitar la dependencia emocional. Miren, aprender a ser autónomos es uno de los objetivos de la etapa de educación infantil, pero es también importante aprender a desarrollar esa autonomía en el campo emocional. Está comprobado que los cuentos favorecen la adquisición del lenguaje, despiertan la curiosidad por el aprendizaje de cosas nuevas y liberan la imaginación de la persona que lee, pero también desarrollan confianza en las propias cualidades, ampliando su propia valoración. La autoestima es uno de los pilares de la educación emocional y alimentarla de forma adecuada es una tarea y responsabilidad de los adultos que rodean al niño en la etapa infantil. Otro aspecto importante a desarrollar es la automotivación. Los niños automotivados esperan tener éxito y no tienen inconveniente en fijarse en metas elevadas para sí mismos. Los niños que carecen de automotivación solamente esperan un éxito limitado y fijan sus metas en el grado más bajo de realización que una persona pueda tener sin experimentar inquietudes. Significa saber encaminar las emociones hacia una acción que esté relacionada con lo que la persona se ha puesto como objetivo y hacia el cual moviliza su energía.
Las personas que tienen estas habilidades suelen ser más productivas y eficaces en las empresas en que se meten y se desarrollan. Palabras importantes que tienen que ver con esta habilidad son esfuerzo, persistencia. No son muy de moda en la actualidad. Y ponerse metas y ser persistente, aunque al principio no se consiga algo con esfuerzo y constancia, sí se puede alcanzar. Es lo que ocurre en muchos de los relatos, en muchos de los cuentos, en los que el personaje tiene que superar duras pruebas para conseguir al fin el triunfo y la recompensa a sus esfuerzos. Es importante también que nuestros alumnos, nuestros hijos, sepan que esforzarse no siempre equivale a tener éxito, pero ayuda a sentirnos bien con nosotros mismos. Otro de los elementos básicos de la autonomía emocional es el optimismo con el que una persona afronta la vida. El optimismo y el pesimismo constituyen formas de percibir y de interpretar los acontecimientos y se aprenden durante la infancia. Algunos relatos ayudan a desarrollar el optimismo, pues al final siempre acaba bien. Otros, en cambio, muestran las dificultades que en la vida podemos encontrarnos sin que por ello el final sea desgraciado. En casi todos los relatos, los protagonistas pasan dificultades y solamente cuando son capaces de superarlas, encuentran lo que buscan o solucionan sus dificultades. Y esta es una gran enseñanza para la vida. Tenemos también la competencia social, es decir, la capacidad para reconocer las emociones en los demás y saber mantener relaciones interpersonales satisfactorias. Una de las habilidades básicas para entender al otro es saber escuchar, así como atender también a su comunicación no verbal. Escuchar es prestar atención a lo que se oye. Los niños, los jóvenes, los adultos tienen que abrir sus oídos y estar dispuestos a transportarse al mundo del cuento. Y sin darse cuenta, están aprendiendo a centrar su atención. Además, cuando se lee un cuento, la persona se siente importante, se siente querida y eso lo ayudará a tener mayor confianza en el mundo que los rodea. Empatizar significa entender lo que otras personas sienten, saber ponerse en su lugar, inclusive con las personas a las cuales no consideramos que son simpáticas. Supone poder sintonizar con las enseñanzas sociales que indican lo que los demás quieren o necesitan. Y cuando desarrollamos la empatía, las emociones de los demás resuenan en nosotros. Sentimos cuáles son los sentimientos del otro, cuán fuertes son y qué provocan. La empatía involucra nuestras propias emociones y por eso entendemos cabalmente los sentimientos de los demás, porque los sentimos en nuestro propio corazón, además de comprenderlo en nuestras propias metas. Amigos, la empatía es una competencia propia de la inteligencia interpersonal que facilita el camino hacia la tolerancia, hacia la generosidad, el altruismo, que son valores fundamentales para una convivencia armónica. Esta es otra de las sagradas misiones de la lectura: ampliar la visión, experimentar a través del otro problemas y situaciones a veces complejas. Y eso provoca aumentar el espacio en la mente para que quepa todo lo que es diferente, lejano, extraño, sin provocar miedo a lo desconocido. Porque aunque no lo hayamos vivido, suena familiar porque lo hemos leído o no lo hemos imaginado. Amigos, gracias a los cuentos, el lector tiene la posibilidad de multiplicar o expandir su experiencia a través de las vivencias de los personajes y la oportunidad de explorar la conducta humana de un modo comprensible. El libro amplía la experiencia del mundo propio, te lleva a otros tiempos, otros lugares, otras formas de vivir y soñar, te asoma a realidades desconocidas. Los cuentos enseñan que los problemas se pueden solucionar de diferentes maneras, unas veces más acertadas que otras, pero al final casi siempre aparece la solución adecuada, que trae felicidad y sosiego, tranquilidad a los protagonistas. Así, amigos, educamos para la paz, educamos para la propia integridad, tal como Jesús lo pidió, y eso acerca a cada persona a Dios, y con Dios siempre ganamos. Orgullo de nuestro pueblo y con ferviente devoción, mensajeros somos todos de tu innegable protección. Mensajeros somos